Hola, soy Hernández Pacheco Rafael y este es mi video para el resumen del primer parcial del submódulo Desarrollo Aplicaciones Web con conexión a bases de datos. Para empezar, quiero mencionar que estamos trabajando con la metodología orientada a objetos, la cual es un paradigma de programación que se basa en el concepto de clase y objeto. Esta metodología propone soluciones mediante las reglas de objetos y productos de la abstracción del mundo real. Además facilita el mantenimiento del código y es una metodología muy útil para sistemas de información medianos o grandes, de hasta por lo menos 500.000 líneas de código. Algunas de sus características son las siguientes. La abstracción, que a la hora de definir la palabra nos dice que la abstracción es separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. Esta presenta los elementos que conforman a un objeto del mundo real, de igual forma permite la reutilización, ya que si un objeto se ha logrado abstraer definiendo bien sus componentes y operaciones, entonces este logra ser reutilizable. También tenemos el encapsulamiento, el cual se logra cuando después de conseguir abstraer todos los datos de un objeto, estos se agrupan en una misma entidad denominada clase. La modularidad, que consiste en dividir el sistema en varias partes más pequeñas denominadas módulos, teniendo en cuenta que estas partes serán independientes una de las otras. La ocultación, que protege las prioridades y métodos de un objeto de ser usados por otro objeto que no tengan nada que ver, ya sea establecidas de forma públicas, privadas o protegidas. El polimorfismo, el cual es la capacidad con la que cuentan los objetos en donde sus atributos y métodos tengan el mismo nombre que otro objeto y no se afecten los unos con los otros. La recolección de basura, que permite destruir los objetos que ya no son utilizados dentro del sistema al que pertenecen. Y por último, la herencia, que es la relación o el tipo de relación que existe entre las clases. También se da herencia entre las características que los objetos heredan de sus clases. Al trabajar con esta metodología tenemos que tener en cuenta los elementos que ésta posee, los cuales son las clases, que es un modelo que agrupa a todos los objetos que comparten una estructura de datos y comportamientos. Por ejemplo, una clase estudiante va a asociar a todos los estudiantes teniendo en cuenta que todos tenemos características diferentes, tales como lo son el número de control, el grado, el grupo, la especialidad, la edad, etc. También están los objetos que son instancias de una clase, o sea, que representa algo o alguien que cuenta con datos propios y acciones que ejecutará en el código. Los métodos, que son los comportamientos que un objeto posee y que hereda de su clase. Los eventos, los cuales son sucesos o acciones que disparan un método. Y por último, los atributos, que son variables que representan los datos y las características de los objetos. Y se preguntarán qué se supone que haremos o cuál es el fin de todo. Pues el objetivo es crear una aplicación de un sistema de información. Y para esto es importante saber qué son los sistemas de información, pues estos son el conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre datos, energía o materia que provee información. Estos cuentan con varios fundamentos, los cuales son ser accesibles, o sea que el acceso y el uso de los sistemas de información debe ser sencillo para todos los usuarios, ser exactos, la información debe estar completamente libre de errores, ser completos, estos deben de tener hechos relevantes, reportes y consultas,
ser económicos, debe existir un balance entre los costos de producir información y el valor que éste genera. También tienen que ser flexibles, o sea que la información puede utilizarse para múltiples propósitos dentro de la organización a la que pertenece. Tienen que ser relevantes, debe tomar importancia para la toma de decisiones y tienen que ser confiables. La información arrojada debe de proporcionar certeza ante todo. De igual forma, estos cuentan con algunas características, las cuales son que son seguros, cuentan con políticas de acceso a la información solo para usuarios autorizados, son simples, deben de presentar la información de manera clara y dada en términos sencillos para su uso, deben ser oportunos, o sea, debe poder obtenerse información siempre que se desee o que sea necesario, y verificables. Con esto nos referimos a que deben de ser comprobables. Los sistemas de información cuentan con diversos actores, los cuales ayudan a que estos funcionen y sean hechos. Entre estos actores se encuentran los desarrolladores, que se encargan de encontrar las necesidades del cliente y crear un sistema que satisfaga todas las necesidades. Los clientes, que son quienes invierten en los desarrollos para generar un sistema de información. Y los usuarios, quienes van a utilizar simplemente el sistema de información. Ok, en la parte práctica. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es seguir la estructura de una clase. Como ya sabemos, utilizamos la palabra reservada class, posteriormente le ponemos el nombre y abrimos llaves. Para que después de eso declaremos todos los atributos de esta clase encapsulándolos. Recordando que para asignar o cambiar el ámbito de una variable o propiedad debemos usar la palabra reservada que corresponde cuando declaramos la variable o el método según el acceso o ámbito que queremos que tenga. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando private, la cual indica que la variable o método solo puede accederse por los métodos de la clase en la que pertenece el objeto y no desde ninguna otra. También existe el protected, que indica que la variable o método es accesible por los métodos de la clase y también desde cualquiera de sus subclases que pertenezca a esta clase. Y por último tenemos los public. Indica que las variables o métodos son accesibles desde cualquier otro método o sin importar dónde esté ni a quién pertenezca. Se debe tener cuidado con los atributos públicos, ya que podría modificar un valor que también utiliza otra clase u otro método. Después de eso, no debemos olvidar el método constructor. Nos permitirá inicializar los atributos del objeto al crear el objeto, el cual será mandado a llamar cuando se crea un objeto aparte. Cada clase, como podemos observar, tiene sus propias funciones o métodos, y de acuerdo a la necesidad que tenga el programa son los métodos que tiene la clase, y estas funciones o métodos nos ayudarán a realizar ciertas tareas en específico. Ahora, para asociar las clases entre sí, les voy a explicar dos formas. Entonces, la primera forma es la herencia, la cual es la relación que existe entre las clases en donde comparten características como atributos y métodos. Para aplicar esta forma debemos de utilizar la palabra reservada extends. Aquí dice que C usuario le va a heredar todos sus métodos y atributos a C cliente. De igual forma es necesario utilizar la palabra reservada parent. Esta nos ayuda a mandar a llamar el método constructor de la clase padre que estamos utilizando. En este caso es el método constructor de la clase usuario. La segunda forma que podemos utilizar es el polimorfismo, que recordemos que es la capacidad con las que cuentan los objetos en donde sus atributos y métodos tengan el mismo nombre
que otro objeto y no se vean afectados los unos con los otros. Esta forma se emplea utilizando la palabra reservada implements. Esta palabra la utilizamos para que una clase pueda interpretar todos los métodos de una interfaz. En este caso, la interfaz sería cPerfil. Como pueden ver, aquí estoy declarando la interfaz que es cPerfil, y en este caso la función mostrar perfil sería la función que podríamos utilizar en las otras clases establecidas y así aplicar el polimorfismo.